Mateo capítulo 8. Y vamos a cerrar este año la serie de enseñanzas del reino. Hay muchas cosas que han quedado por fuera. No podemos abordar todo este año. Dios, mediante el próximo año estaremos abordando otros temas y le daremos a las enseñanzas otro enfoque. Seguimos orando para que Dios nos guíe el enfoque que quiere Él que nosotros hagamos. Mateo, tenemos ahí la palabra de Dios, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago, dice, con sus discípulos. Siguiente versículo dice: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Hay una cita paralela en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que también lo quiero leer. Marcos 4:35 en adelante. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Vamos a orar antes de continuar. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por lo que tú eres y estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu palabra que nos habla y nos enseña. Pedimos que nos des oídos para oír como un discípulo y un corazón entendido para poder recibir, Señor, tu mensaje el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Yo quisiera, esta es una prédica un poco rara, si bien es cierto, tiene unos puntos y tiene una organización, pero yo quisiera que juntos podamos repasar esta historia y vamos a ir como narrando poco a poco, y en el camino me voy a ir deteniendo para poder enfatizar algunas verdades que creo que aquí en estos pasajes nos están enseñando. Si usted es de las personas que toma nota, le animo a que esté tomando nota. El título de este mensaje es: no temas. Y especialmente no temas cuando las tormentas vengan a tu vida. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos o somos conscientes de que la vida cristiana, y Daniel creo que lo decía, el predicador anterior, ¿no?, decía que las tormentas son parte de la vida y las tormentas son una buena oportunidad para que podamos crecer? ¿Cuántos sabemos eso? Sí, no hay forma que nosotros escapemos de las tormentas. Hay dificultades. La vida cristiana está llena de retos, está lleno de dificultades. Lo vemos aquí en la vida de los discípulos. Cuando vemos nuestro entorno, vemos sistemas económicos en el mundo colapsando. Estamos enfrentando posiblemente una nueva crisis de salud global. En México ha salido una nueva cepa de un tipo de influenza que tiene a más de uno aterrado. Persecución a causa de la fe, violencia en todas partes, asaltos en nuestros contextos, ¿cierto?, de Perú en diferentes provincias, secuestros por todas partes, mucha incertidumbre en las diferentes esferas de la vida. Y aún, como digo, como creyentes nosotros no escapamos de esto, porque tú y yo también tenemos que enfrentar dilemas y dificultades personales, en el trabajo, en la crianza de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, ¿cierto? Dinámicas familiares que tienen que ser resueltas, y como les decía, aún la vida cristiana trae consigo sus propias dinámicas, aún cuando las cosas no ocurren en el tiempo que nosotros queremos. Porque cuántos aún como creyentes, como que queremos que Dios haga cosas, no sé quién soy, creo que estaba compartiendo: Señor, yo quiero que hagas esto por mí ahora, y Dios simplemente dice: no, joven,
no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y muchas veces nos desanimamos porque aparentemente el Señor no contesta nuestras oraciones. Vemos en esta historia que Jesús calma la tempestad, pero también vemos nosotros en esta historia a los discípulos en una situación peligrosa y lo vemos responder a ellos de una manera equivocada. Y esto es una de las cosas que quiero detenerme aquí, y porque no sé si voy a regresar a ese punto, para decir lo siguiente: el problema no son los problemas. ¿Sí? El problema no son los problemas, como dice Arjona. El problema no es amarte, sino que no sientas lo mismo. Editen eso después. Bien. El problema no son los problemas. El problema es cómo respondemos nosotros a eso. Problemas siempre vamos a tener. Dificultades siempre vamos a tener. Mi esposa decía hace un momento, el problema no es que la gente te rechace o no te salude, es cómo respondes a eso. El problema no es que la gente sea malo contigo o te ignore, cómo respondes a eso. El problema no es que la gente hable mal de ti, el problema es cómo respondes a eso. El problema no es que la gente te grite o te trate mal, sino es cómo respondes a eso. El problema no es que el motocarrista te cierre, el problema es que le quieras aplastar con tu camioneta. Lo dije en voz alta, perdón, ya me arrepentí. El problema es cómo respondemos a las diferentes dificultades que se presentan. Los discípulos experimentaron una tormenta en su vida. Jesús estaba en el bote y ellos, a pesar de esa realidad, no respondieron de la manera adecuada. Les decía que van a haber situaciones difíciles en la vida cristiana y tenemos que examinar este evento para ver en dónde nosotros estamos parados. Vamos a mirar rápidamente de cerca este evento y simplemente voy a hacer una descripción, voy a resumir en algunas frases lo que acabamos de leer. En principio, vemos a Jesús, Marcos capítulo 4, especialmente en la historia de Marcos, que Jesús ordena que crucen el lago. ¿Ok? Le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver por qué había una misión y una tarea que cumplir al otro lado. Ellos fueron llevados al lado este, dicen, del lago, para ir a ministrar a un hombre que estaba endemoniado. No pierdan ese detalle, que no es un detalle menor, y ustedes que son súper agudos se van a dar cuenta por qué lo estoy resaltando o enfatizando. Jesús dice, vamos al otro lado. Y al otro lado había un hombre endemoniado que tenía una legión de demonios. No eran poquitos demonios, eran un montón de demonios. Ese hombre endemoniado tenía todo un pueblo atemorizado. Y todo un pueblo no podía hacer nada para dar solución. Jesús va y lo sana y después creen muchos de que ese hombre fue utilizado para evangelizar toda esa región. Esa región se llamaba Decápolis, porque habían 10 ciudades en esa región que se creen de que grupos de creyentes fueron establecidos a raíz del testimonio de este hombre. Jesús tenía que ir a hacer esa chamba, pero en el camino una tormenta muy fuerte se levanta y pudo haberlos matado. Les dije que esto iba a ser una prédica un poco desordenada, lo siento mucho, pero esto ya te dice algo. Antes de una gran victoria y antes de una gran asignación para tu vida, vas a experimentar tormentas. Las señales, milagros y maravillas que tanto anhelamos que Dios haga en nuestras vidas y a través de nosotros, no van a venir antes que las tormentas a tu vida. Muchas veces con mi esposa nos hemos encontrado cuando hemos estado afligidos físicamente, o nuestros hijos enfermos, o de pronto
dinámicas en la casa con nuestros hijos o en la iglesia o nosotros mismos en el matrimonio, y a veces nos hemos tenido que parar y decir, a ver, ¿qué debe querer hacer Dios en nuestras vidas y a través de nosotros? Que el diablo está tan furioso que quiere fregarnos. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Cierto? Cuando usted quiere hacer cosas para Dios, pero aparecen los problemas. Pues bienvenido al caminar con el Señor. ¿Usted qué cree? ¿Que Satanás va a estar contento? Ya dije Satanás, ahorita vamos a ir allá. ¿Qué crees que va a estar contento diciéndote, claro, sirve nomás, gloria a Dios? No. Satanás va a traer tormentas a tu vida y va a tratar de hundir tu barco. Muchas personas que saben que Dios quiere con ellos grandes cosas son desanimados por las tormentas y se quedan parados en medio mar, en medio lago, en media cocha, y deciden abandonar el barco en algunos casos y en otros casos simplemente no pelear y dejarse dejar que su barco naufrague. Los discípulos eran pescadores, por supuesto tenían experiencia, pero quisieron ellos resolver sus problemas por sus propias fuerzas. La historia nos muestra que los discípulos empezaron a enfurecerse, a frustrarse con Jesús, porque Jesús, aunque estaba en el barco, ¿qué dice la palabra que estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cristiana hemos sentido que a Jesús no le importa lo que estamos pasando? Dios no me entiende, pastor. A nadie me importa. Ni Diosito me entiende. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han sentido orar y como que Dios no responde? ¿Le ha pasado eso o me ha pasado solamente a mí? Yo oro y yo digo, pucha, y cuando oro por algunos de ustedes, el Señor no me responde. Yo digo, Señor. Y el Señor me ha dicho, ese género no va a cambiar sino con ayuno y oración. Padre de la gloria, digo yo. Pero los discípulos también se molestaron porque, Señor, no te preocupa que perecemos, dice otra versión. Señor, estoy hasta las patas y a ti no te importa. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios de esa manera? Pero déjame decirte algo, a Dios sí le importa. De pronto a la gente no le importa. Ya ves, ni al pastor a veces le importa, pero a Dios sí. A Dios sí le importa. Y eso es lo más maravilloso. Pero los discípulos estaban molestos con Jesús. Jesús se levanta y reprende el viento y el mar. Quiero aquí subrayar esta palabra. Reprendió. Dice así. Reprendió al viento y al mar. Jesús cuando se despertó no le dijo, muchachos, remen para la derecha, denle más duro. Pedro, agarra la vela. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo entendió, y ahorita vamos a hablar, discernió que ellos no estaban luchando con una tormenta física solamente, sino que estaban luchando ellos con un espíritu que se les estaba oponiendo para que ellos no puedan hacer lo que Dios les estaba guiando para hacer. Y Jesús por eso reprendió. ¿Qué dice la palabra que dijo? Silencio, cállate. Hay veces que nosotros tenemos que hablar a nuestras circunstancias y tomar autoridad. Cuando la gente te dice, sí, nunca vas a poder hacer. La familia muchas veces, sí, nunca vas a poder hacer nada en la vida, vas a estar fracasado toda la vida, no vas a tener plata, te vas a morir de hambre si te casas con el Félix. Cállate, en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Cállate, enmudece. Pero hay veces que toca, y de verdad, en buena onda le digo, muchos de ustedes están escuchando más a las circunstancias y voces que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y eso va a afectar su fe. La fe viene por el oír
¿qué cosa estamos escuchando? Si estamos nosotros escuchando la palabra de Dios, las promesas de Dios, su fe va a ser fortalecida. Pero si usted está escuchando cosas que lejos de avivar su fe, los están desanimando, usted va a terminar naufragando. Y usted muchas veces tiene que pararse y hablar a sus circunstancias. Cállese en el nombre de Jesús. No acepto eso. ¿Sí? Y si es posible, reprender. Mi esposa es un personaje cuando hoy vamos a las citas médicas con nuestros hijos, ¿cierto? Es una mujer de fe la que le conocen. El médico iba diciendo, bueno, aquí vemos nosotros que su hijo va a ser asmático toda su vida, va a tener que utilizar y depender de ciertos medicamentos. Y mi esposa estaba ahí, doctor, con todo respeto, sí, cáncelo toda palabra de maldición, no creemos eso. Bueno, yo solamente estoy dando una opinión médica y mi esposa iba cancelando en una, ¿cierto? Y los que la conocen saben que ella es capaz de eso. Y yo, por supuesto, decía, pero Jesucristo entendió la naturaleza de la dificultad. Y ahorita vamos a ir a un aspecto práctico de eso. Mire, Efesios capítulo 2. Vaya conmigo a Marcos 1:25. Marcos 1:25. Y quiero aquí buscar otra cita bíblica. Rápidamente quiero leer estas dos citas paralelas. Marcos 1:25. ¿Estamos ahí? Quiero leer ese pasaje y quiero establecer un punto aquí. Cállate, lo interrumpió Jesús y lo ordenó, sal de este hombre. Aquí vemos nosotros la misma acción, las mismas palabras que Jesús utilizó para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus de una persona. Y cuando usted mira el libro de Lucas capítulo 4, versículos 38, vemos también las mismas palabras. Después de salir de la sinagoga ese día Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos, de pie junto a la cama. Y Jesús dice, reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó y de inmediato y le preparó comida. En la tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó a Jesús a sus parientes enfermos, cualquiera que fuera la enfermedad. El toque de su mano los sanaba. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. En Efesios capítulo 2, versículo 2, habla acerca del príncipe de la potestad del aire. Según de Corintios 4:4 habla acerca del Dios de este siglo. Y Satanás sí tiene influencia en este mundo, limitada, no más que Dios, pero sí tiene influencia. Y cuán importante es que nosotros podamos entender la naturaleza de nuestros problemas. Nosotros siempre decimos, y nosotros sí creemos que no todas las cosas son espirituales, pero muchas cosas sí. Cuando estás enfrentando alguna situación, opresión, aún enfermedad, lo que tú tienes que preguntar, la primera pregunta que tienes que hacer es, Señor, esta situación, esta enfermedad, esta dinámica, este problema, ¿es espiritual o es natural? Si es natural, trátelo en esa medida. Pero si es espiritual, a orar se ha dicho. Si hay una enfermedad que estás atravesando, si es natural, vaya al médico, sáquese los análisis, que lo chequeen, hágase lo que se tenga que hacer y tome la medicina que le den. Pero si es espiritual tu problema de salud, usted puede pagar al médico más caro y simplemente no va a funcionar. Si es espiritual tu tema de salud, a ayunar y a doblar rodillas y use las herramientas espirituales. Jesucristo entendió que, que esta tormenta tenía un trasfondo espiritual y lo trató como tal. Cállate y enmudece. Jesús dijo a sus discípulos que su temor evidenciaba ¿su qué? Su falta, que su temor evidenciaba su falta de fe. ¿Cómo sabemos esto? Porque les dije, oye, ¿por qué tienen ustedes tan
poca fe, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué tienen ustedes tan poca fe? Los discípulos no entendieron nada de lo que había pasado al final. Por eso creció su temor hacia Jesús al ver su poder. Hasta las olas, los mares, los vientos le obedecen. Vemos también nosotros en estos pasajes la frustración de Jesús. Y estos pasajes, en el tono y en las palabras de Jesús, se nota la frustración que él tenía con sus discípulos. ¿Por qué digo esto? Recuerde, Jesús sí estaba caminando con los discípulos un poco de tiempo. Los discípulos habían visto a Jesús obrar, habían visto hacer milagros, señales, sanar a la gente, liberar a gente endemoniada. Ellos ya habían visto todo lo que Jesús podía hacer. Jesús ya les había enseñado. Mateo capítulo 5, 6, 7, el sermón del monte, una prédica brutal. Jesús les había enseñado las dinámicas del reino, propósitos del reino, cómo opera el reino. Jesús les había enseñado a orar. Pero aún así, al primer problema que los discípulos enfrentaron, reaccionaron no como Jesús esperaba. ¿Cuántos aquí son papás? Papás, levante su mano. Educadores, maestros de alguna índole, como se dice, ¿sí? ¿Cuántos se han frustrado a veces con sus hijos cuando les enseñan cosas? Y sus hijos, no importa cuánto les enseñan, todavía no hacen. Ya les has enseñado a barrer su cuarto. ¿Barren su cuarto? No. Ya les has enseñado a lavar su ropa. ¿Ya saben lavar su ropa? Nada. Mapacho. ¿Cuántas veces no les has enseñado a manejar plata, a hacer compras? ¿Cuántas veces no hemos enseñado a nuestros hijos cosas prácticas y todavía las siguen embarrando? ¿Cuántos papás aquí? ¿No es una frustración? Definitivamente. ¿Cuántos acá tienen empleados de algún tipo de negocio? Ya le has dicho, se cobra así, se paga así. Esta plata va aquí, no va allá. Le pones un sello, tan vuelto mal. Pero nos ha pasado, a Jesús le pasó lo mismo. Los discípulos habían sido entrenados y habían visto el poder de Dios, pero una vez más la vuelven a fregar. Ellos habían sido, enseñados en los principios. Jesús quería que ellos vivan de acuerdo a los principios que Él les había enseñado. Vemos que ellos confiaron en sus propias fuerzas y no dependían del poder de Dios obrando en sus vidas. Otro punto de frustración para Jesús, como ya les mencioné, es que ellos no discernieron lo que estaba pasando. Una vez más, ¿cuál era la causa del viento? Y sabe, en la vida cristiana, lo más difícil es aprender a discernir. De hecho, ese discernimiento, intuición que se le llama en lo natural, Primera de Corintios, capítulo 12, dice que es una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros necesitamos no solamente crecer en nuestra intuición, lo natural, sino también debemos aprender a crecer en nuestro discernimiento espiritual. Se ve mucho a veces en los creyentes que oran por personas sin discernir lo que está pasando con ellos, que van y aconsejan a personas sin discernir lo que está ocurriendo con ellos. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas que estuvieron mis pastores aquí, se acuerdan que yo conté una anécdota? Mi primera consejería pastoral, yo tenía 20 años, dando mis pininos, ¿cierto?, para servir al Señor. Y mi pastor me dijo: Félix, hay un hombre que ha venido a buscarme, no le voy a atender, atiéndele tú. Y me mandó con un misionero brasileiro, también novato. 3 horas en esa consejería escuchándole a ese hombre hasta que nos sangre nuestros oídos. Y nosotros tratando de ayudarle, dice, aconsejándole, bien bonito nosotros con nuestra sabiduría de 19 y 20 años.
El pastor ya quería dormir, eran las 12 de la noche, bajó, lo escuchó 5 minutos, echó fuera un par de demonios, el tipo fue liderado, fue aconsejado y se fue feliz de la vida. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será porque es pastor? ¿Será porque tiene más experiencia? No, pero él tenía discernimiento y pudo ver en corto tiempo cuál era el verdadero problema de este hombre. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Eso es discernimiento espiritual. Y Jesús estaba frustrado porque después de un buen tiempo caminando con ellos, los discípulos no pudieron discernir. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros en la fe? ¿Cuánto tiempo conocemos al Señor y seguimos tratando cosas en lo natural, lejos de aprender a discernir el trasfondo espiritual? Ellos hubieran descubierto el poder de Dios por sí mismo. Perdieron su oportunidad porque Dios quería utilizarlos a ellos. ¿Sabe? Dios quiere utilizarte a ti para que tú puedas experimentar el poder y el favor de Dios. Este nuevo año que está comenzando, mi oración, nuestra oración es que tú puedas crecer en esa capacidad. No nos traigan personas para que nosotros le compartamos de Dios y para evangelizarlos. Dios te quiere usar a ti. Pastor, mira aquí, ora por mi amigo. No, ora tú. Dios quiere usarte a ti y te ha capacitado. Aconséjale tú. No sé, métete a la Biblia y aconséjalo tú, ministralo tú. Y si no puedes el segundo o tercer paso, venga y hablemos. Pero amados, Dios te quiere utilizar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros estamos enseñando los cursos que estamos enseñando? Haciendo lo que Jesús hizo. Son herramientas para que tú puedas crecer en esa capacidad. Jesús había caminado por ellos. Algunas cosas que quiero notar aquí. Lo primero, Jesús no previno las tormentas. Jesús no previno la tormenta. ¿Sabe? Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida. Yo sé que eso es horrible escucharlo, pero hermano, eso es la realidad. Yo le dije, yo no soy mentiroso, no soy estafador, soy pastor y trato de predicar de manera, de la forma más íntegra y clara posible. El Señor no va a prevenir muchas cosas en tu vida, pero te va a dar la gracia para que puedas atravesarla. Te va a dar la sabiduría. Y a través de las tormentas y dificultades, tu fe va a crecer. Tu fe va a ser ejercitada y tú vas a ser un hombre, una mujer distinta. Dios no provino. Dios dijo, va la tormenta, ahí que vean qué cosa van a hacer. ¿Cierto? ¿Cuántos han enseñado a sus hijos a manejar bicicleta? No hay forma. Se va a caer, se va a caer. Se va a tambalear medio chueco, chueco, no importa, se va a caer, raya, raya, no importa. Es la única forma de aprender. ¿Cómo aprendieron a caminar tus hijos? ¿Ah? Mis hijos aprendieron a caminar porque mi espalda ya me dolía, estaba cansado de llevarles así. Ya, que vean ahí, chan, su chichón. ¿Aprendieron? ¿Aprendieron? ¿Cómo nuestros jóvenes van a predicar? Malogrando, malogrando. ¿Cierto? Una herejía por aquí, una herejía por allá. No importa, lo corregimos. Lo corregimos. ¿Cómo vamos a empezar a orar? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a empezar a ministrar? En algún punto tenemos que empezar, pero las dificultades el Señor no nos los va a quitar de nuestras vidas, va a permitir, pero nos va a dar la gracia para poder avanzar. Dios no calmó la tempestad hasta que alguien tomó autoridad. Ojalá hubieran sido los discípulos. Fue Jesús una vez más salvando la patria. Y una vez más, el problema no era que Jesús haya estado dormido. Para ese entonces Jesús les había enseñado lo suficiente para que ellos puedan discernir la situación y reprender a la tormenta. Una vez más, ¿sabe? Y esta es una de las este es uno de los puntos claves del corazón de este mensaje. A veces nosotros estamos quejándonos con Dios, diciendo, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no vienes y me salvas? ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya te ha capacitado. Te ha dado todas las herramientas que necesitas para obtener victoria
frente a los problemas y frente a la tentación. Uno de los estoy tratando de ponerlo bonito a esto. No importa cómo lo pongo, igual va a ser normal. Le digo, hoy en día a muchos de nuestros jóvenes se le conoce como la generación de cristal. ¿Ha escuchado eso? ¿Sabe por qué? Porque no aguantan la presión y se quiebran con facilidad. Y los niños o hijos de cristal normalmente son el resultado de padres o abuelos sobreprotectores que han querido y quieren hacer todo por sus hijos. Y lo único que usted ha conseguido son hijos que no son capaces de enfrentar dificultades y se rompen con facilidad, emocional, física y espiritualmente. Gracias a Dios que nuestro modelo de padre es nuestro Padre Celestial. El Padre dice, amigo, ya te he dado mi espíritu, te he dado mi palabra, te he dado mi sabiduría y lo que sea que necesites, yo te lo voy a dar. Pero te toca a ti hacer tu chamba. Este próximo año, muchos de nosotros, y es nuestra oración, necesitamos empezar a hacernos responsables por nuestra vida espiritual. Gloria a Dios por los pastores. Pero los pastores no somos eternos. Y nos cansamos. Y olvídate que nosotros como pastores vamos a destruir nuestro matrimonio para correr cada vez que tienes problemas. No lo vamos a hacer. Y no es falta de amor. Más bien es amor dejarte a ti para que aprendas. Ay, entonces me voy con mi líder. Lo mismo. Sus líderes tienen instrucciones de liderarlos y enseñarles, pero no ser niñeras ni niñeros de nadie. Ay, me voy con mi amiguita, la más madura espiritual, de las potrillas, dicen algunos. Me voy a ir. No. No. Mire, lección número 1 de nuestro matrimonio. Esto es gratis y no le vamos a cobrar. Mi esposa se casó, paréntesis, ya, grande paréntesis, y voy terminando ya. Y mi esposa tenía el sueño, dice que cuando se case con su idóneo, que dice que esperaba que su idóneo venga y le diga, amor, sierva, vamos a arrodillarnos y a buscar al Señor en oración, a orar en lenguas media hora, leer la palabra 1 hora y adorar media hora más. Un culto completo todos los días. Les digo. Pasó la luna de miel. Yo le dije, no, estamos de luna de miel. Ya después regresamos, ya había un mes de casado y el siervo nada que ver. 2 meses y ella se fue a consejería. Mi esposa es una mujer de armas tomar. Se fue y pidió consejería con su pastorita y con su pastor. Pastora. Y fue a acusarme todavía. Mi esposo no me lleva en sus brazos a buscar a la presencia de Dios a través de la palabra y la oración. Yo necesito ser alimentada espiritualmente y mi esposo me tiene que alimentar espiritualmente. Y Dios bendiga a la pastora. Linda mi pastora, Ulrike, alemana ella. ¡Uy! Le dijo una palabra que fue muy liberadora para ella. Y para mí, por supuesto. Y le dijo, Gisela, cada uno es responsable de buscar su alimento espiritual. Y por supuesto, tenemos tiempos de oración y donde leemos. Pero si ella va a estar esperándome a mí, ya estaría, mejor dicho, mi esposa pasa, espiritualmente hablando. Y viceversa.
necesitamos empezar a ser responsables por nuestra vida espiritual. Y padres, creyentes, si tienes hijos, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es ayudarles a ser responsables espiritualmente. No voy a la iglesia porque mi papá no me ha llevado. Tal vez no hay colectivo, tal vez no hay motocarro. Y por último, vive acá a la vuelta, no más que camine. La frustración de Jesús se dejó notar en esta pregunta. Y es la misma pregunta que les quiero plantear. ¿Cuánto tiempo permanecerán espiritualmente pasivos? Y necesitamos nosotros empezar a tomar responsabilidad y a activarnos. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Ya lo dije muchas veces en esta enseñanza. Quiero solamente repasar. Número 1, deja de preocuparte. Número 2, empieza a orar. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Necesitamos empezar nosotros a dejar de preocuparnos por todo y empezar a buscar del Señor en oración. Lo tercero que nosotros deberíamos hacer, aplicación práctica, aprendamos a discernir nuestras circunstancias y a orar de acuerdo a ello. Ya lo dije hace un momento. Lo primero que debemos aprender a orar y a pedir al Señor es, Señor, muéstrame cómo puedo orar frente a esta situación. ¿Cómo puedo orar frente a esta situación? Número 4, usa la autoridad de Dios. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Mateo 7:7 dice, pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. Mateo 28:18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, así como en la tierra. La mayor logro de Satanás es hacernos creer que él nos tiene pisado a nosotros. Y la realidad espiritual es que el Señor sometió todos los poderes en la cruz y lo puso bajo sus pies. Y él nos ha dado esa autoridad. Satanás está vencido. Y aun cuando enfrentamos tormentas, como siempre digo, no lo hacemos desde la derrota. Lo hacemos con esperanza, sabiendo que la victoria ya nos ha sido dada. Y caminamos, oramos y enfrentamos aún las dificultades con esperanza, sabiendo que el Señor ya ha vencido. Mateo 18:18 dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Dios te ha dado su palabra, Dios te ha dado su sangre, Dios te ha dado su espíritu. Pablo le dijo a los romanos que el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos mora en ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene todo lo necesario para enfrentar las tormentas de su vida. Usted tiene todo lo que necesita. Y en esta iglesia mucha gente ha sido capacitada para poder hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Huir no es una opción. Decimos aquí en Iquitos, ¿no? Apechugue. Plántele cara a la situación. De los problemas no se huyen. De las tormentas no hay forma de rodearlas, hasta tener que atravesarlas. El Señor ha prometido estar contigo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él ha prometido estar contigo. Y una vez más, el Señor no nos manda a la guerra sin herramientas. El Señor te ha capacitado y tienes todo lo que se necesita. Dile a la persona que está a tu lado, tienes todo lo necesario para tener victoria en medio de la tempestad. Si tu matrimonio está atravesando por una tormenta, tienes todo lo necesario. Si tu vida personal, financiera, relacional, si tu familia, tus hijos están atravesando por tormentas, Dios te ha dado todo lo necesario para poder guiarlos.
Dios te ha dado su espíritu, Dios te ha dado su gracia, Dios te ha dado su palabra y con ella sabiduría. Mi oración es que usted pueda traer paz a las tormentas de su vida. Una vez más, ¿cómo reaccionamos? Hoy en día se habla de inteligencia emocional, que yo creo que es súper necesaria. Pero ¿qué tal si empezamos a hablar también de inteligencia espiritual? Que empecemos de verdad a entender cómo funciona el mundo espiritual y que podamos accionar cada una de esas herramientas. Vamos a orar, hay mucho más que decir, pero ya hace hambre. ¿Ayuda eso? Amados, el próximo año es un año de crecimiento para cada uno de nosotros, pero el crecimiento no está ajeno a las dificultades. Hay un dicho que es el título de un programa: crecer duele, y crecer en cada área te va a doler. Y como iglesia, si hemos de crecer, somos conscientes de que vamos a atravesar por tormentas. Y hemos estado atravesando por tormentas. Por eso es que más nos hemos dedicado a orar. Ay, ¿por qué oran tanto en la iglesia? ¿Cómo vamos a atravesar las tormentas de la vida? ¿Con luces y con humos? No, Señor. A doblar rodillas. Los jóvenes. ¿Saben por qué están creciendo los jóvenes? Los jóvenes se reúnen a orar los jueves. Y eso obviamente no se anuncia y ni fotos hay. Pero esos diferentes equipos se reúnen en grupos pequeños a orar cada semana. Y ellos han podido ver el resultado de esa inversión de tiempo. Las mujeres oran. Los sugieres lindos y hermosos que están en la puerta, ¿usted cree que están ahí solamente los domingos? Vienen y los ponen. No, esa gente viene a orar entre semana. Y mientras estamos aquí nosotros, hay gente que está orando en las oficinas. Los hombres, los jueves están orando también. Porque lo único que puede ayudarnos a atravesar las tormentas de nuestras vidas es la forma como los enfrentamos. O te quejas, o doblas rodillas y le plantas cara a tu dificultad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchísimas gracias por lo que tú eres y haces en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque a través de esta enseñanza tú nos muestras la importancia, Señor, de reaccionar de manera correcta, Señor, frente a las dificultades. Yo te pido que como hombres y mujeres de Dios podamos entender que el temor no es una forma como un discípulo debería reaccionar a las dificultades. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía para que vivamos en temor. Tu palabra dice que tú nos has dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Señor, sabemos que tú estás en nuestra barca y tú no te duermes ni te adormeces. Tú estás con nosotros en medio de las tormentas de nuestras vidas, Señor. Pero sin duda, tú esperas que nosotros, Señor, tomemos responsabilidad por nuestra barca, por el rumbo que éste lleva, Señor. Padre, gracias por los sueños que tú tienes para con nosotros. Sabemos que hay cosas grandes, planes grandes, maravillosos que tú quieres, Señor, y tienes preparado para nosotros, Señor. Pero entendemos, Señor, que Satanás siempre va a tratar de estorbar nuestro destino. Y va a enviar tormentas, va a enviar dificultades, problemas, situaciones que van a intentar hacernos naufragar, abandonar el barco o retroceder. Padre, que podamos ser lo suficientemente valientes y como hablábamos con los jóvenes, Señor, que podamos tener una fe que resiste a los embates de la vida y que podamos, Señor, nosotros en el día a día poner nuestros ojos en ti. Padre, te pido que tú nos llames e inquietes nuestros corazones a la oración en medio de las pruebas. Que podamos ser conscientes que estamos en un campo de batalla, estamos en medio de una guerra. Y que Satanás, el Dios de este mundo, Señor, va a hacer todo lo posible para poner tropiezo.
Señor, que con cada oración, Señor, y con cada paso de fe y de obediencia, nosotros podamos atraer el reino de Dios al lugar donde estamos. Que aprendamos a orar, Señor, como tú nos has enseñado, que tu reino venga en medio de cada aspecto, Señor, de nuestras vidas, cada área de nuestras vidas. Anhelamos ver tu reino manifestarse. Señor, no permitas que vivamos en temor, porque el temor solamente va a reflejar, Señor, nuestra falta de oración y una pobre vida de oración. Señor, que podamos, Señor, quitar el temor de nuestras vidas, porque no queremos, Señor, que el temor sea un lastre que nos limita, Señor, a accionar, Señor, de manera correcta. Padre, que podamos crecer en nuestra vida de oración, porque es la oración, Señor, que también produce fe en nuestras vidas. Nos capacita para crecer en discernimiento, Señor, y también nos guía. Padre, gracias por lo que tú eres en nuestras vidas. Yo te pido por tu iglesia, te pido por cada familia, Señor, aquí representada, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven y adulto mayor. Señor, tú conoces, Señor, su necesidad. Y oro por aquellos en esta mañana que están atravesando por tormentas. Si tú eres una persona que está atravesando algún tipo de tormenta en tu vida, me gustaría orar por ti. Estamos terminando, pero no quiero ser sensible a lo que Dios está guiando. Si tú estás aquí y reconoces que estás en una tormenta y estás a punto de naufragar, o estás queriendo saltar de tu barca, abandonar el camino de la fe, ¿qué es lo que Satanás hace? Nos desanima. Me gustaría orar por ti. Te pondrías de pie ahí donde estás. Si estás en esta mañana y reconoces, entiendo lo que Dios me está llamando, pero reconozco que las cosas se están poniendo difíciles en mi vida, en el área de mi salud, en mi vida personal, relacional, en mi matrimonio, lo que sea. Cual sea la tormenta de tu vida, si lo puedes reconocer, me gustaría orar por ti. Ponte de pie allí donde estás. Señor, tú conoces nuestras vidas y conoces, Señor, el punto en lo cual nosotros nos encontramos, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú ayudes a la fe de mis hermanos, que los fortalezcas. Que tú traigas convicción a sus vidas, Señor, con respecto a esta palabra. Padre, que puedan, Señor, en medio de sus dificultades, no quitar su vista de ti. Que puedan mirarte a ti, Señor, por encima de sus circunstancias, Señor Jesús. Te pido que puedan permanecer. Te pido que puedan resistir. Y te pido, Señor, también que tú les ayudes a discernir la raíz, Señor, del problema que ellos están enfrentando y darles la sabiduría que ellos necesitan para poder atravesar esas tormentas en sus vidas. Espíritu Santo, inquieta sus corazones, atráelos a ti. Señor, que podamos abrazar esta verdad espiritual. El mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en ellos, habita en nosotros. Y que tú, oh Dios, por tu espíritu nos capacitas, nos das la sabiduría, la inteligencia, la fuerza, la fe necesaria para creer, Señor, que vamos a atravesar por esta situación que estamos pasando y vamos a salir victoriosos, porque tú eres el victorioso. Y nosotros, Señor, nos aferramos, abrazamos esa victoria. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, Señor, en general. Te pido, Señor, de que esta semana sea una semana de bendición.
Que cada plan, cada sueño que has puesto en nuestros corazones pueda ver, Señor, la luz, Señor, del cumplimiento, Señor. Y que cada sueño pueda verse realizado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amados,